versículo 3. Salmo 133, versículo 3. Bendito sea el Señor. Cuando usted lo encuentre, hermano, por unos segunditos más, tome la libertad de ponerse sobre sus pies para darle lectura a la palabra al Señor, y ya después tomará la libertad de sentarse. Si puede, si no puede, no se condene. Salmo 133, versículo 3. Indíqueme con un amén muy fuerte cuando lo encuentre. Salmos 133, versículo 3. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres tan bueno con cada uno de nosotros, porque nos dedicas este tiempo, Señor, para hablar a nuestras vidas, para edificarnos, Señor. Rogamos que nos hables, nos nutras la fe, nos nutras la esperanza, la santidad, el amor hacia ti y hacia uno al otro. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. Gloria a Dios. La Escritura nos revela, o la Escritura está llena de causas y efectos. Es decir, un efecto, o es decir, por una causa o un efecto logra una causa, provoca como consecuencia de una acción. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Y la Escritura nos revela que hay principios del reino de Dios que si se llevan a cabo correctamente van a tener un efecto positivo en nuestras vidas. Y esta porción de la Escritura muy conocida nos revela el lugar donde todos queremos estar posicionados. Es decir, que todos queremos estar donde Dios envíe bendición y vida eterna. La bendición, hermano, es todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Todo lo bueno que Dios tiene para sus hijos. Y sabemos, hermano, que en Cristo Jesús estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Dios puede darnos mucho más de lo que podamos pensar o pedir. Y está en el corazón de Dios, hermano, darnos, pero tenemos que aprender, hermano, a activar lo que Dios quiere darnos. Cuando habla de vida eterna, nos habla de la salvación, el privilegio de conocerle, porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos deja en claro, hermano, que hay un lugar, hay una posición que debemos encontrar nosotros y anhelar estar, donde el Señor envíe la bendición, todo lo bueno, todo lo agradable, toda dádiva y don perfecto que está en el corazón de Dios darnos, porque los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros es hacernos bien. Gracias a Dios por los dos que su entusiasmo ahí, hermanos, sabiendo que Dios quiere bendecirle. Dios tiene planes para hacerle bien, no mal. Esto es muy importante. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros conozcamos al Dios verdadero, dando a entender que hay dioses falsos. Y Dios no se conoce, como mencionaba el pastor, no se conoce leyendo la Escritura, o leyendo libros, o disectando sobre Dios. Se conoce a Dios por medio de la revelación. Sin revelación no hay conocimiento verdadero de Dios. Hay un conocimiento que te envanece, pero hay un conocimiento revelado que te libera. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y muchos pueden conocer a Dios de manera tradicional. Hasta le dicen Diosito. Dios no es Diosito. Dios es más grande. Es el Todopoderoso. El cielo y la tierra, hermanos, son sostenidos por su voz, por su palabra. Él es el creador del universo. No podemos
completarlo correctamente, mucho menos conocerlo en su totalidad, a menos que Él lo revele. Jesús dijo claramente, nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y a quien el Hijo quiere revelarlo. Dando a entender, hermano, que nosotros tenemos que estar posicionados y tenemos que causar que Dios active las bendiciones, que ese plan de bien que tiene para nosotros se active, se realice, se logre alcanzar, y que nosotros conozcamos a Dios, no de oídas, sino que nuestros ojos vean, como dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Usted puede estar expuesto, hermano, y yo le puedo dar testimonio de las grandezas y de las misericordias y todo lo que ha hecho en mi vida. Y usted puede hasta dudar, ¿será cierto de eso de que hace milagros y que hace prodigios y que cambia personas y que transforma al vil pecador porque Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio? Hasta que uno mismo tenga ese encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal con Jesús solamente se lo puede otorgar Dios. Ese antes y después, ese momento donde dices, estaba muerto pero ahora estoy vivo, estaba ciego pero ahora veo. Y ese es el lugar, hermano, y lo podemos vincular, hermano, a una congregación, a un hogar, a una casa, a una familia. Queremos nosotros activar esa bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que la bendición se active en su vida? Y que la vida eterna, es decir, que la salvación llegue a sus familiares, la salvación llegue a su casa. Cantaban las hermanas como Zaqueo, y todos sabemos la historia de Zaqueo, porque cuando Dios visita una casa, la visita para bendecirla, para transformarla. Y dice, hermano, en aquella ocasión Zaqueo que, hermano, estaba en su casa y llega Jesús y la presencia de Jesús, hermano, logra un cambio, una transformación en Zaqueo, que comienza a decir, no sé si es la mitad de mis bienes los daré a los pobres. Y si en algo he defraudado, lo voy a restituir. Jesús no le pidió nada, simplemente se presentó, se le reveló y dice algo muy importante: la salvación ha llegado a esta casa. Cuando Jesús llega, cuando la salvación llega a tu vida, eres transformado. Tu perspectiva de las cosas cambian. Porque ya no tenía amor hacia el dinero, porque aquí entre nos, Zaqueo se había metido como publicano o recaudador de impuestos porque quería dinero. Así como los políticos de ciertos países se meten a la política porque quieren saquear al país. Y así este publicano, hermano, que representa como el SAT del día de hoy, tenía la intención de enriquecerse a cuesta de otras personas, porque tenía un amor al dinero desenfrenado, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero Cristo, hermano, lleva a una persona que era avara a despojarse del dinero. Eso solamente lo hace Jesús, no lo hace la religión. No lo hace simplemente que te hablen de Dios, sino cuando tienes ese encuentro personal con Jesús, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Aquello que sentías y pensabas que era importante, ya no es importante. La Escritura lo habla como aquel hombre que encuentra la perla del gran precio o encuentra un tesoro, encuentra ese tesoro, hablando del reino de Dios, y vende todo para comprar ese terreno y disfrutar de ese tesoro. Cuando tienes ese encuentro personal con Jesús, todas las posesiones que podamos tener, todas las ambiciones personales que pudiéramos tener, son como nada, pierden su interés. Porque lo más precioso, hermano, lo más valioso que un ser humano puede tener es a Cristo Jesús. Y vivir bajo la bendición de Dios. Y vamos a ver, hermano, porque los versículos anteriores
Los versículos anteriores nos van a revelar qué asegura o provoca esta respuesta de parte de Dios. Quiero que entendamos que el versículo 3, el versículo que acabamos de leer, es una reacción, algo lo provocó, pero la reacción la tuvo Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que si queremos que Dios responda, nosotros tenemos que provocar esa respuesta. Para que Dios te sacie, tiene que haber hambre y sed. No te va a saciar si, hermano, no hay hambre ni sed. Para que Dios te llene, tienes que estar vacío. Para que Dios pueda llenar tu vaso. Por ejemplo, hoy cada uno de nosotros llegó, unos llenos de preocupación, llenos de afán, llenos de, ¿a qué hora se acaba esto? Porque tengo otras cosas que hacer. Pero el que vino vacío de todo eso, y digo, Señor, yo vengo, esta hora, este tiempo, vengo vacío de todo eso. Hasta mis problemas, hasta mis enfermedades, hasta mis escaseces, y yo quiero que tú me llenes. Cuando eso ve Dios, ¿qué cree que va a pasar? Lo va a llenar. Por eso muchas veces dices, bueno, ¿será cierto lo que está sintiendo ese hermano? Porque yo no siento nada. No, lo que pasa es que él vino con hambre y con sed. Él vino vacío, por eso lo están llenando, por eso lo están saciando. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo aquel que tenga hambre y todo aquel que tenga sed será saciado. No te va a dejar con hambre. No te va a dejar con sed. Se paró Jesús en aquel día y dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí. Todo en el griego, en el arameo, en el hebreo significa todos. No hay acepción, no importa la edad, no importa si terminaste el kinder o no, no importa si tienes mucho dinero o tienes poco, Dios quiere sed y tiene hambre, seas pobre, seas rico, seas lo que seas. No hay acepción de personas. El problema es que no hay hambre. El problema es que no hay sed de Dios, no de religión, porque la religión nunca te va a saciar. Aquella mujer llamada la samaritana, porque era de Samaria, Jesús le ofrece el agua. Y ella responde, ¿de dónde vas? ¿Cómo vas a sacar el agua? Porque ella pensaba que el agua que le estaba ofreciendo era el agua que estaba acostumbrada a beber. Y Jesús le dice, mira, el que tome de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué era la agua de esta mujer samaritana? Diga conmigo, la religión. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, el que tome del agua que yo le dé, jamás tendrá sed. Y ella inmediatamente hace referencia a la religión de sus padres. Nuestros padres dicen, pero ustedes dicen que allá en Jerusalén se debe de adorar. Nuestros padres dicen que es aquí. ¿A poco eres más grande que nuestros padres? Y Jesús le explica, ustedes adoran lo que no conocen. Y hay gente que puede estar cantando, que puede estar asistiendo a un evento religioso sin conocer a Dios. Por eso la importancia de conocerlo a Él. Como dice la Escritura, no se gloríe el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, sino gloríese en esto, que conoce y entiende a Dios. Pero para eso necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas. Vamos a ver pues el versículo 1 del Salmo 133. Esta reacción es de parte de Dios. Dios es el que envió. Y eso es lo que queremos nosotros, que en este lugar como congregación Dios envíe la bendición y envíe la vida eterna. En nuestras casas, en nuestros hogares, anhelamos que Dios responda del cielo enviando la bendición y la vida eterna. Es decir, que toda nuestra casa sirva al Señor, que toda nuestra familia conozca al Señor, que toda nuestra familia esté bendecida con toda bendición espiritual. Porque no hay cosa más triste, no hay dolor más grande, hermano, para un padre es ver que sus hijos se pierdan en las drogas y en el alcohol, ¿verdad que no? Ahora imagínense que se pierda por una eternidad.
Porque a veces pensamos, bueno, mi hijo no es drogadicto, no es alcohólico, es médico, es científico, es astronauta, pero no está bendecido con la bendición espiritual que es Cristo. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, se va a perder por una eternidad. Y eso será más doloroso que verlo como drogadicto por 3 años, 5 años, 10 años. Pero aquel que era drogadicto, alcohólico, cambió. ¿Y cómo cambió? Porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Vaya pues conmigo ahí en el versículo 1. Mirad cuán bueno, la Reina Valera dice, y delicioso es. La versión de las Américas dice, cuán agradable es. El Espíritu Santo, quien inspiró toda Escritura, nos llama la atención a mirar. Como mencionábamos ayer, Dios quiere que miremos, que tengamos ojos abiertos para ver. Y quiere mostrarnos, quiere que miremos cómo Él opera, cuál es lo agradable, porque aquí, hermano, cuando llama la atención a mirar, una reacción en Dios, es decir, algo que para Dios es agradable y deleitoso. Dios reacciona a nuestras acciones. Podemos provocar en Dios. Le voy a dar un ejemplo claro, hermano. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, había una mujer que tenía un flujo de sangre. Un flujo de sangre, y dice la Escritura, hermano, que ella dijo entre sí mismo, si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. La Escritura dice, hermano, que Jesús iba caminando y la gente lo estaba golpeando, lo estaba atropellando, hermano. Y Jesús, hermano, siente cuando poder salió de él. Ese poder sanó a esa mujer. Y él dice claramente, alguien sacó poder de mí. Alguien desprendió una reacción sobrenatural en este momento. Y Pedro, hermano, me parece que fue Pedro, hermano, porque es el que siempre hablaba, ¿verdad? Jesús, todos se están apretando, mira la multitud, sí, pero todos vienen apretándome, acostumbrados a escuchar de mí, acostumbrados a verme caminar, pero alguien vino con fe, con fe. Si usted viene enferma, si usted viene enfermo, si usted viene con una situación donde necesita un milagro, usted puede provocar una reacción de parte, no del hombre, porque el hombre te puede decir que lástima, híjole, es mejor tú que yo, pero Jesús puede sanar tu cuerpo, liberarte de esa depresión, opresión. Jesús puede hacer el milagro que tú necesitas, simplemente necesitas fe. La fe en acción, porque ella estaba convencida. No dijo, a ver si sano. Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. ¿Cuántos que vienen con esa actitud? Porque si usted viene con una actitud de costumbre, bueno, es domingo, a las 10 de la madrugada tengo que estar ahí, llego, se acaba como a las 11, 12, dependiendo cómo se lleva a cabo el servicio. Si usted nomás viene por costumbre, ¿qué cree que va a pasar? Va a salir igual que como entró. Y eso es lo peor que puede pasarle, porque está en un lugar donde puede salir diferente. Está ante una persona que puede salir diferente, totalmente diferente. Otra ocasión, hermano, había una mujer que tenía una hija endemoniada, lo que hace una madre, ¿verdad?, por sus hijos, ¿verdad? Y llega gritando desde lejos, Señor, Señor. Y no le hacía caso. Hasta los discípulos dijeron, Señor, atiende a la mujer porque viene gritando desde lejos. Y todos saben la historia, hermano. Esa mujer le dice, mi hija está endemoniada. Dejó de gritar y se humilló. Ya no estaba exigiendo, se postró a los pies. A Jesús no le podemos exigir, le tenemos que suplicar. Y Jesús le dice algo, hermano, que a algunos de nosotros nos ofendiéramos. No puedo tomar el pan de los hijos y darse los perrillos. Y cualquiera persona había dicho, bueno,
sale indignado, no me atendió, no me hizo caso, hasta me insultó, y comenzar a quejarse y comenzar a difamar a Jesús. Pero ella dijo, no se detuvo, hermano, no se dejó, hermano, desviar de su objetivo, porque su objetivo era que su hija fuese liberada. Y le dijo, aún los perrillos, Señor, aún los perritos. ¿Qué provocó esta mujer? Escuchen lo que provocó esta mujer. Esta mujer provocó que se adelantaran los tiempos, porque no era tiempo de los gentiles, porque él le dice claramente, no he venido sino a la casa de Israel. No es el tiempo de los gentiles. No puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y él le dijo, hasta los perrillos comen de las migajas. Ellos no quieren llenarse, pero yo tengo hambre. Ellos no, lo que a ellos les sobra, lo que les cae de la mesa, yo aún eso sé que me puede saciar. ¿Y qué creen que pasó? Vete, tu fe te ha logrado este milagro. Reaccionó, provocó en Jesús una reacción. Nosotros tenemos que aprender, por eso está escrito en la palabra del Señor. Y aquí, hermano, necesitamos provocar en Dios que sea agradable algo delante de Dios. Dios se agrada. Dios, lo que era agradable, lo que era delicioso, hermano, deleitoso, eso era para Dios. Dios lo encontraba de esa manera. Dios encontraba, hermano, algo que lo estaba provocando en él deleitarse y que era muy agradable. Y en continuación del mismo versículo nos revela lo que provocó esto en Dios. Diga conmigo, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí está viendo ahí, hermanos, o no? Ya se me fueron. Ya se me fueron al mandado, allá se me fueron allá. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solo juntos, ya que la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo les tuvo que decir, ustedes se reúnen pero para lo malo. A veces, hermano, nos gusta, especialmente los domingos o los días festivos o una fiesta de un familiar que cumple años o tenemos, algunos quizás tienen la buena costumbre de llegar a la casa de mamá porque todavía tiene su mamita linda viva y tiene casa, sus padres, y llegan ahí todos los hermanos, son como 10 o 15, y ya llegan todos, hermano, y habitan juntos, pero no en armonía. Porque el que tiene más dinero le gusta fanfarronear y presumir y humillar a los que no tienen. El que terminó el kinder lo trata de ignorante al que no terminó el kinder, hermano. Y en vez de juntarse para bien, se juntan para mal. Amén. Y salen peleados, salen ofendidos, salen insultados, salen con resentimientos. Cualquier caso familiar es pura conciencia, no va a pensar que... Y suele pasar, hermano. Y así en las congregaciones, hermano, llegan, hermano, para criticar, para señalar, para murmurar. La clave, hermano, no solamente es juntarse, es estar revueltos, sino el asunto es la armonía. Diga conmigo, armonía. La Nueva Traducción Viviente es conviven en armonía. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante que en nuestra casa, en nuestra congregación, haya armonía? Porque eso es agradable delante de Dios. Porque eso es una delicia para Dios. Porque eso va a provocar una reacción positiva a favor nuestra delante de Dios. Porque si Dios no nos ayuda, si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos. Si no estamos bajo la bendición de Dios, no estamos bendecidos. ¿Sí me estoy dando a explicar? No hay bendición fuera de... Porque en Cristo Jesús serán benditas las familias de la tierra. En Cristo Jesús. No en nadie más. No en nada más.
La palabra armonía, hermanos, según el diccionario, es amistad y buena correspondencia entre personas. Amistad y buena correspondencia entre personas. Quizás tu casa, hermano, no son convertidos, quizás tus papás no siguen a Cristo, quizás tus hijos no están sirviendo al Señor, pero Dios te hace habitar en familia y te pone en una congregación donde tienes hermanos. Por eso aquí nos decimos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Nos hace habitar, hermano, nos hace cultivar la amistad, a ser amigos, llevarnos bien, y esto es muy agradable al Señor. Mencionaba a mi esposa conversando con la hermana donde nos hospedaron, todo padre le inculca a sus hijos que se lleven bien con sus hermanos, ¿sí o no? Porque nosotros los padres, hermano, una de las cosas más tristes es ver que los hijos estén peleados, que se estén criticando, que se estén insultando, que se estén agarrando hasta los golpes. Pues Dios es igual, le agrada mucho. Y cuando Él ve, hermano, una casa, un hogar donde se llevan bien, cuando hay armonía, cuando ve una congregación, téngalo por seguro, quizás no sea muy carismático el pastor, hermano, no tenga mucha preparación teológica, como dicen por allá, pero si hay armonía. Porque, hermano, como mencionaba, a veces conocemos mucha letra, hermano, y en vez de ser humildes y mansos como nuestro Maestro Jesús, nos volvemos arrogantes, prepotentes. Y cuando Dios ve, hermano, una congregación, una casa, que hay armonía, que hay amistad, entonces Él ahí va a enviar la bendición. Ahí la va a enviar. Dios es un Dios que está continuo, su deseo es siempre dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y en Cristo Jesús nos dará todas las cosas. Pero ¿por qué no nos llegan? Porque a veces andamos como perros y gatos en un costal, en la casa. Porque hay congregaciones que se dividen. Porque no hay armonía. Y al no haber armonía, no va a haber bendición. Y no va a haber vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez que se convirtió alguien? No, en el 1994, una almita entró por ahí por equivocación y le brincamos todos para poner el plan de salvación y ya, con ese. Necesitamos predicar 3,000 mensajes para que se convierta una alma. Y Pedro con un mensaje se convirtieron 3,000 almas y luego 5,000. Porque Dios es el que añade. Pero va a añadir donde haya armonía. Pero también, hermano, significa, y ese es un término musical, dice la palabra, uno de los significados de armonía, dice bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resulta en la prosa, verso por la feliz combinación de las sílabas, voces, cláusulas empleadas en él. Diga conmigo, sonidos y voces. El apóstol Pablo, hermano, establece, hermano, que todos hablemos la misma cosa, el mismo lenguaje. Cuando habla de sonidos, hermano, la razón por la cual la Torre de Babel se llama así, Torre de Babel, hermano, es porque el hombre hablaban el mismo idioma, la misma cosa. Todos estaban en el mismo sentir. Ellos todos querían construir una torre para llegar al cielo, a su manera, en su esfuerzo. Cuando Dios vio eso, dijo, todos están unánimes y hablan la misma cosa, nada será imposible para ellos. Todo lo que se propongan lo lograrán. Son principios del reino. Entonces lo que Dios hace es traer confusión de los lenguajes y ya no se entendían. No puedo estar yo, el pastor hablando de fe y usted hablando de duda. No puedo estar hablando de perdón y usted hablando de rencor y de venganza. No puedo estar amámonos unos a otros y unos peleándose unos con otros. Así es en la casa. No puedo hablar de cosas espirituales y usted de cosas terrenales.
No puedo tener la visión en el cielo y usted en la tierra. Jesucristo, hermano, estaba hablando sobre las profecías que se tenían que cumplir sobre él. Es necesario que yo caiga en las manos de los pecadores. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y de repente detecta que alguien interrumpe su lenguaje de cumplimiento de profecía, llamado Pedro. Y le dice, lejos esté esto que te suceda. Lo regaña, ¿sí o no? Lo trae aparte y le comienza. Jesucristo detecta, aquí hay dos idiomas. Aquí ya estamos hablando diferente. ¿Y qué hace? Apártate de mí, Satanás, porque tú tienes la mente puesta en las cosas de los hombres. No podemos estar con la mente puesta en las cosas de Dios y la otra con las cosas de los hombres. No sé si me estoy dando a explicar. Por eso el versículo 2 ahí del Salmo 133, continuamos, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La Nueva Traducción Viviente dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por sus barbas hasta llegar al borde de su túnica. Es aquí, hermanos, que nos revela un ingrediente que muchos ignoran, y es el orden de Dios. Diga conmigo, orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Muchos cuando relatamos o citan esta porción de la Escritura, lo hacen cuando hay confraternidad, cuando hay enfocando a la iglesia a estar unida, a estar en armonía. Pero se les olvida, hermano, enfocar, hermano, el lenguaje, las voces, el mismo sentir. Y se les olvida enfocar, hermano, que aquí comienza a hablar de orden. Diga conmigo, orden. ¿Por qué? En el momento que menciona cabeza, está mencionando orden. Para que Dios, hermano, envíe bendición y vida para siempre, tiene que haber, hermano, armonía. Tenemos que estar al mismo sentir. Tenemos que hablar la misma cosa. Tenemos que estar con el lenguaje del espíritu, no el lenguaje de la carne, ni el lenguaje del alma, el lenguaje del espíritu. ¿Cuál es la diferencia? El de la carne todos lo sabemos. Hasta groserías dicen los hermanos cuando están enojados. Los de aquí no. Es la luna de Júpiter. En la casa, hasta groserías le salen a la mujer. No las de aquí. Hasta el hombre cuando está enojado sale con groserías. Esa es la carne. El lenguaje del alma es los sentimientos. No me saludó el pastor, la hermana me torció la boca. Hermano, puede estar la gloria de Dios descendiendo, hermano, la palabra fluyendo, hermano, Dios dándote lo que te faltaba, pero no te saludó el pastor. Y ya con eso se arruinó la fiesta, ya con eso ya. El culto estuvo horrible, esa iglesia ya no voy a volver, porque es un lenguaje del alma. La queja. ¿Cuántos se quejan? No lo haga. No lo haga, hermanos. El Espíritu alaba, el Espíritu adora, el Espíritu bendice, el Espíritu agradece. El lenguaje del Espíritu. En una casa, en un hogar, en una congregación. Pero también el orden. Dígame una vez más, orden. El orden, hermano, ahí es donde muchos hierran, se equivocan. ¿Por qué, hermano? Para establecer, para poder, hermano, Dios es un Dios de orden. Dios se mueve en el orden. Dios establece el orden desde el principio. Dice la Escritura, hermano, que cuando hay desorden, hermanos, entonces hay vacíos. Y cuando hay vacíos, hay caos y las tinieblas operan. Eso lo vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Toda área en nuestras vidas que está desordenada va a traer vacíos. Un ejemplo,
La Biblia habla de manos vacías. ¿Por qué a veces las manos están vacías? Porque hay un desorden en nuestra administración de las finanzas. Y cuando hay un desorden, hay vacíos y los vacíos ya comienzan a operar. ¿Por qué a veces la gente roba? Por necesidad. La gente roba porque las manos las tiene vacías. Y vamos a ver, hermano, que para poder ejercer autoridad tenemos que ser gente bajo autoridad. La familia, la congregación tiene que estar alineada en cuestión del orden de autoridad para alcanzar a todos. Para alcanzar a todos. Escuchen, por favor, si se le olvidó todo, no se le olvide esto. Cuando Dios derrama algo, hermano, la bendición y la vida eterna va a venir por la cabeza y se va a detener donde ya no hay orden. Le doy un ejemplo claro. La cabeza de la mujer, ¿quién es? El varón. A ver, hermanas, ¿quién es la cabeza de la mujer? Pero no lo diga tan triste. Pero permítanme, no, antes que me reporte con la presidente. La cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Eso dice 1 Corintios capítulo 11, lo puede leer en su casa. Sabemos que Jesús está bendecido. Hermano, Jesús está bendecido. Y cayó sobre él todo lo de la deidad. Cayó sobre él todo lo del Padre. Todo el Padre es mío, dijo. Todo lo del Padre es para mí. Me lo ha dado. Cae sobre él. Entonces de ahí, hermano, va a descender en cuestión de deidad, hermano, es el varón. Pero si el varón no está alineado, no está en armonía, no está alineado con Cristo, haciendo su voluntad, se va a detener. Y al detenerse en la cabeza, obviamente no le va a llegar a la mujer ni a los hijos. Pero hay que decir que el varón está alineado. Ahí está bien alineado a la voluntad del Padre, a la voluntad de Jesús. Está sujeto a Jesús, su cabeza. Le alcanza, lo empapa, está bendecido, hermano. No importa si tiene problemas hasta con la mujer, pero está bendecido. Tiene conocimiento, conoce a Dios. Job, un ejemplo claro de Job y su mujer. La mujer dijo, maldice a Dios y muérete. Mujer, vamos a recibir solamente lo bueno y lo malo. Conocí a Dios. Y se detuvo en la mujer. Pero hay que decir que la mujer está bien alineada. Como las mujeres de aquí de Milpalta. Bendito sea el Señor. Y también las de Chimalhuacán, porque ahí está una. Alineada la mujer, con su cabeza. Hablan el mismo idioma. Los dos hablan el lenguaje del Espíritu. Los dos adoran, los dos agradecen, los dos bendicen, se bendicen uno al otro. Se hablan con respeto mutuo. Pero ahí vienen los hijos. Y los hijos se la pasan viendo, hermano, tontería y media en las redes sociales, y ustedes ya están viejos, no me digan nada. Se detuvo ahí. Ya no los alcanza. No sé si me estoy dando a explicar. Ahora en la congregación está el pastor, sujeto a sus autoridades. Está alineado, bendice. Pero si, imagínense un pastor hablando mal de su autoridad. Eso me dice mi autoridad, pero yo siento que entonces ya se detuvo. Y ya siguen, hermano, con las ayudas ministeriales. Pero si las ayudas ministeriales no están alineadas, no, pastor, yo creo que no, es mucho dinero, no se va a poder, no, la verdad que, pastor, si me estoy dando ganas de bajarme de la cruz porque le voy a dar una tunda al hermanito porque ya no. Se detuvo. El pastor está bendecido, el pastor conoce a Dios, pero el pueblo no. Biblia para mostrarlo, Moisés, con un montón de personas que él mismo dijo, ustedes son un pueblo rebelde, terco, obstinado. Si así son cuando estoy vivo, ¿cómo serán cuando estoy muerto? El hombre más manso del tiempo, el amigo de Dios, el que hablaba corazón a corazón,
Cuando él bajaba de hablar con Dios, su rostro resplandecía, pero no hablaba el mismo idioma el pueblo. Murmuraciones, quejas, ¿y tú quién te crees? Escuchen por favor, hablamos ayer hablamos de Aarón y de Miriam, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quiénes eran ellos para Moisés? Hermanos. ¿Pero cuáles hermanos eran? Digo conmigo, mayores. Porque Moisés era el bebé, así como el pastor Javi. El pastor Javi es el bebé de sus hermanos, ¿verdad? No sé por qué Dios hermano escoge, así hace Dios, no sé por qué lo hace, pero lo vemos en Moisés, lo vemos hasta en David. ¿Quién es el más pequeño? David. Uno de los más pequeños, José. No el más pequeño, pero el penúltimo. Y vemos, hermano, que Aarón y Miriam se atrevieron a murmurar porque se sentían que, hey, somos tus hermanos mayores. En esto no hay parentesco. Aquí el pastor Javi no es el hermano menor de la familia. Aquí es el pastor, ante los ojos de Dios. Cuando nos familiarizamos con alguien, le perdemos el respeto y nos sentimos con derecho. Yo soy tu hermano mayor, yo soy tu hermana mayor. Miriam era la hermana mayor de los dos. Oye, pues si yo te cambié los pañales. Yo te ayudé a que te sacaran del agua ahí con la hija de... Yo estaba ahí viendo. Yo fui y le dije a la hija de Faraón que conocía a alguien que puede ser una nodriza. Y ese es el problema, hermanos, que a veces hay un principio, hermano, y escuchen lo que dice. Los que están apuntando es Romanos 13, 1 al 3. No vaya, solamente escuche, porque quiero que nos quedemos en Salmos. Escuchen lo que dice Dios sobre la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, eso está fuerte, hermano. Y es que en este caminar, hermano, usted tiene dos opciones. En este caminar, hermano, usted puede activar bendición, la bendición que Dios le quiere dar. Dios quiere bendecirlo con toda bendición espiritual. Dios quiere salvar a usted y a toda su casa. Dios quiere bendecir esta congregación. Dios quiere que haya conocimiento de Dios y que haya salvación, que las almas sean salvas. Está en el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda y ha colocado, hermano, le ha dado toda la autoridad, hermano, para anunciar el evangelio a la iglesia. La gente para que una congregación, hermano, ¿por qué se multiplicó al principio? Hermano, no comenzaron orando. Y cuando estaban orando unánimes, hermano, estaban en armonía, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios, comenzaron a llenar los vacíos del orden. ¿Cuál es el vacío del orden? Tiene que haber 12 apóstoles, falta uno, vamos a llenar ese vacío. Y cuando se llena ese vacío, entonces comienzan ellos a predicar, comenzaron a hablar el lenguaje. No puedes, usted y yo no podemos estar en armonía con Dios y no predicar a Jesús. Como mencionaba el día de ayer, la iglesia tiene que estar hablando lo mismo que el Espíritu. El Espíritu dice ven y la iglesia dice ven, Señor Jesús. Usted tiene que dar de gracia lo que recibe de gracia. Cuando nosotros estamos bajo autoridad, el Señor detecta eso y eso está en armonía con lo que Él establece en su palabra. Cuando nosotros violentamos ese orden, cuando dejamos, escuche por favor, cuando los padres dejan que los hijos manden,
están invirtiendo el orden. Cuando el hijo decide cuándo nos vamos, dónde nos vamos, qué comemos, le sirve, hermano, comida y el niño dice, no me gusta, no quiero. ¿Qué vas a querer, papi? Estás invirtiendo el orden. Cuando la mamá, cuando el papá va a corregir al hijo, cuando lo va a corregir, disciplinar, como dice la Escritura, no matarlo, sino nomás simplemente corregirlo, llamarle la atención, instruirlo, y se mete la mamá como leona, a mi nene no le vas a decir nada, es un desorden. Es un desorden. Está desordenado el hogar. Cuando la mujer, hermano, le falta respeto a su esposo y le dice, tú cállate. Es un desorden. Reitero, cualquier familiaridad o cualquier conciencia es pura casualidad. El problema, hermano, es que somos hechos de la misma materia. Somos humanos. Y la palabra siempre va a ir en contra de nuestra naturaleza caída. Y es por eso que muchas veces el Señor en su gran misericordia y su bondad nos revela su palabra. Porque vaya conmigo. El óleo no desciende sobre la rebelión y la sujeción. El óleo se detiene. ¿Sí me están a explicar? Lo que Dios da se detiene, no continúa cuando detecta rebelión o insujeción. Esos son principios del reino de Dios. No es algo que yo inventé como hombre, no es una jerarquía humana, hermano, es el orden de Dios establecido por Dios. Esto es muy importante, porque queremos nosotros que nos alcance, quiero activar bendición, no maldición. Quiero que el buen plan de Dios me alcance, se active, avance en mi vida. No quiero perjudicarme. No sé usted también. Versículo 3 dice, de Salmo 133, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. La Nueva Traducción Viviente dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Diga conmigo rocío. El rocío, hermano, los que estudian la Biblia saben, hermano, que cuando bajaba el rocío y el rocío desaparecía, ¿qué aparecía? Gracias, hermana Norma. El maná. El maná es la palabra. El maná representa el alimento que viene del cielo. No hay bendición más grande que Dios nos hable, que Dios nos enseñe. Lo que nos hace prosperar, lo que activa la bendición, lo que nos revela quién es Cristo, lo que nos salva, es la palabra que sale de la boca de Dios continuamente. La Reina Valera 60 dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Vaya conmigo a Deuteronomio 32:2, perdón. Deuteronomio 32:2. Y con esto casi termino. Deuteronomio 32:2. Antes de que usted pensara que la bendición es carros, casas, hermano, y todo lo material. No descartando que esos son añadiduras y dádivas. Toda dádiva y don perfecto proviene de Dios. Deuteronomio 32:2. ¿Estamos ahí? Escuchen cómo lee la versión de las Américas. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Eso mencionaba ayer, hermano. A veces cae como aguacero sobre hierba, pero sobre el pasto cae sobre rocío. Reina Valera 60 dice, destilará como el rocío mi razonamiento. La palabra de Dios para todo dice, mi enseñanza caerá como lluvia y mis palabras bajarán como el rocío.
La bendición y la vida eterna es enviada a través de su palabra al estar habitando juntos en armonía y bajo el orden de Dios. Hermanos en Cristo, lo mejor, hermano, Dios, hermano, cuando Dios detecta, hermano, que hay armonía y estamos ordenados, le agrada mucho. Es un deleite para Él, lo encuentra delicioso, como dice la Reina Valera 60. Y comienza a derramar, hermano, el óleo. Comienza a mandarnos su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios siga hablando continuamente? Que Dios te hable, que Dios hable a tu vida, que Dios abra su corazón y comience a revelarnos su palabra y traer revelación de sus principios, estatutos, ordenanzas. Que Dios mismo se tome el tiempo a instruirnos, a enseñarnos. Y eso, hermano, es lo que nos hace prosperar. Eso es lo que nos hace abundar en todo lo bueno. Su palabra, somos prosperados por su palabra. Somos ordenados por su palabra. Porque cuando Dios, hermano, miró todo caótico, desordenado, vacío, las tinieblas operando, hermano, sobre la faz del abismo, hermano, Él comenzó a hablar y dijo, sea la luz, y la luz es revelación, es enseñanza. Cuando Jesús miró al pueblo de Israel, hermano, que estaban como ovejas sin pastor, hermano, agobiadas, hermano, sin rumbo, sin dirección, se sienta y comienza a bendecirles. ¿Cómo? Enseñándoles. Y el rocío, hermano, porque hermano, si algo va a transformarnos es su palabra. Si algo, hermano, por eso dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Que tú entiendas y conozcas a Dios. Que tú comprendas sus principios y los puedas implementar en tu vida. Esa es la bendición que Dios tiene para ti. Porque reitero, hermano, puede ser un médico, un científico, un astronauta, hermano, pero sin Cristo, sin Jesús. Y puedes, hermano, estar pasando por vacas flacas, hermano, pasar por escasez, hermano, pero conoces a Dios. Conoces a Dios porque has sido enseñado por Él, has sido instruido por Él. Él te bendice con su presencia. Porque a veces llegas, hermano, quizás al culto, hermano, y quisieras que un hermano se conmoviera y sacara 10,000 pesos y dijera, hermano, hoy el Señor me dijo que le diera 10,000 pesos. Ay, bendito sea, te agarras hasta llorando, ¿no? Justo porque ya estaban ceros, ya estaban... La vaca no estaba ni flaca, ya estaba muerta. Y Dios te da una palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. Que tengas revelación para que conozcas a Dios. Y ese conocimiento de esa verdad te va a hacer libre. Libre de la avaricia, libre de la opresión, depresión, libre de esa actitud de Paquita la de barrio, las mujeres mandonas, ¿verdad? Las que no vinieron hoy. De ese machismo, hermano, tan terrible, hermano, que trae maldición a la casa. Pongamos de pie, meses. Por eso, la palabra de Dios es una fuente inagotable, hermano. Por eso cuando pedimos el pan nuestro de cada día, no solamente estamos hablando del pan que nutre el cuerpo, sino esa palabra, ese rema, esa palabra preciosa que nos da claridad. Sí, su hija. Pásale, mi hermana Keila, Vanessa Burgos Sosa. Cuando el Señor habla a tu vida, interrumpe la depresión, interrumpe el desánimo, hermano, cambia tu lamento en baile, te ciñe de alegría. Venías, hermano, con ganas quizás de ya no seguir viviendo. Y te dio esperanza la palabra del Señor.
te envolvió la presencia de Dios y quizás sentías que nadie te comprendía, que nadie te amaba, que no le importabas a nadie. Y Dios dirige la palabra hacia tu vida. Oh, hermano, eso, hermano. Esa es riqueza, hermano, espiritual. Eso es estar bendecidos, estar en Cristo, caminar como Cristo, parecerte a Jesús. Porque Jesús es el Verbo hecho carne, la palabra encarnada, para manifestar la imagen del Dios invisible. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque eres tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera que enviaste a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que no ha tenido ese encuentro personal con Jesús, no importa cuántas veces hayas venido a un lugar de reunión, has escuchado que hablan de Dios, sobre el amor y sobre muchas cosas que quizás no has comprendido ni entendido. Hoy el Señor quiere llegar a tu vida, entrar a tu corazón y revelarte su amor, su perdón, su misericordia. Si hay alguien entre nosotros, levante su manita, diga: Jesús, perdóname, Señor, y sálvame. Quiero conocerte, Jesús de Nazaret. Revélame al Padre. En esta mañana, en esta tarde, yo me entrego a ti, Jesús. Yo entrego mi vida, entrego mi corazón. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero rendir mi vida. Yo quiero rendirme ante tu presencia. Y si tú, hermana o hermano, has estado en contienda con tu marido, en contienda con tus hijos, en contienda hijos con sus padres, los has tildado de anticuados, sientes que te traen a la fuerza, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que te alcance la bendición que Él ha derramado sobre tus padres, porque no quiere ser el Dios de tus padres, quiere ser el Dios tuyo también. Porque Él no tiene nietos. Hoy es una buena tarde decirle: Señor, perdona el desorden de mi familia, el desorden en mi hogar. En el nombre de Jesús, como Saqueo. Y vamos a entonar ese precioso canto. Y quiere que haya armonía, que cuando se junten hablen el mismo lenguaje, el mismo sentir, que tengan la mirada en el cielo, que piensen en las cosas eternas y celestiales y hablen amor, hablen bendición, hablen con gratitud. Pequeño y nada más, dame de tu paz, seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, enséñame tu santidad, quiero amarte solo a ti, ver amor, haz el milagro en mí. Vamos, cántalo a manera de petición. Que entre en tu vida, que entre en tu casa, que entre en tu familia, en tu hogar, en esta congregación, que sea Jesús de Nazaret. Como Saqueo, yo quiero
en tu santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz humildad en mí, Señor. Haz humildad en mí, Jesús. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta casa, yo bendigo esta familia en la fe, bendigo tu hogar, hermano, hermana, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, tus nietos, bendigo tus finanzas, bendigo tu salud, en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, con dolencias en el cuerpo, reciba esa sanidad, porque por sus llagas somos curados. Crea que Jesús ha llegado a su vida para bendecirle. Ha llegado a su vida para mostrarse y revelarse, para que lo conozca, no de oídas, para que sus ojos vean que Él es bueno. Porque todos los que hemos gustado de su bondad, los redimidos, aquellos que hemos sido lavados con su sangre, perdonados, limpiados de toda maldad, le mostramos gratitud y le alabamos y le glorificamos. Padre, en el nombre Por eso hemos venido de Cristo Jesús. en esta tarde, en esta mañana, porque tenemos hambre, tenemos sed de Dios, tenemos Gracias, hambre de su Señor, palabra y en el sed nombre por de su Jesús. presencia. Y Dios va a actuar a nuestro favor, respondiendo desde el cielo, saciándonos. No salgas de este lugar igual, no salgas de este lugar igual, no salgas de su presencia con la misma angustia, con el mismo coraje, con el mismo rencor, con la misma avaricia. Sal diferente, sal con Cristo, sal con la palabra abundando en tu corazón. y Amén, rebosando tu gloria a copa Dios. de alegría y de gozo, Amén. sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios está obrando, que Dios ha puesto su mirada para bendecir. Gloria a tu nombre, Porque el plan Señor. que tiene Dios para ti, joven, jovencita, es hacerle bien. Si tú le entregas hoy tu juventud, tus fuerzas, Él va a responderte. Él va a sanar tus heridas, Él va a llenar tus vacíos, Él va a ser tu mejor amigo. Sí, Él va a hacer Señor. todo lo que tú necesitas. Así es, Padre En amado. el nombre de Jesús. Amén y amén. De un aplauso fuerte al Señor.